Hola, bienvenidos. Hoy comenzaremos a trabajar en el cuadernillo de matemáticas Aprendo sin parar de tercer año básico. En esta sesión desarrollaremos el día 1. Lo primero que harás es registrar la fecha de hoy. El tema de esta sesión se refiere a los números naturales. Comencemos entonces a trabajar. Analicemos la pregunta. ¿Sabes lo que es un número natural? Si ya pensaste en una respuesta, veamos en profundidad qué son los números naturales. Comencemos por preguntar ¿qué son los números? ¿Y qué significa natural? Para que así podamos obtener una definición sobre el concepto de números naturales. Veamos entonces qué son los números. Los números, al igual que las letras, son símbolos, así como el abecedario, formado por letras que se inventó para poder crear palabras que describan los objetos, animales y personas. Los números han sido creados para representar la cantidad de elementos de un grupo o conjunto. Los números entonces son los signos que representan la cantidad de objetos o elementos que posee un grupo o conjunto, y también se usan para indicar el orden o la posición de cada elemento dentro del grupo. En la figura vemos algunos objetos. Seguramente ya los estarás contando. A su lado encontramos los signos que representan la cantidad de elementos de cada grupo, es decir, los números. Tenemos entonces 2 manzanas, 3 libros y 5 lápices. Ahora veamos qué significa natural. Natural quiere decir que no fue creado o no ha sido modificado o alterado por el hombre. Es decir, la naturaleza lo hizo todo sola. El ser humano desde muchísimos años ha necesitado saber cuántos animales tiene, cuántas cosechas, cuánto de trigo y cuánto de otros alimentos para poder intercambiarlos o simplemente saber cuánto tiempo le durarán. La palabra natural entonces está asociada a los números porque el hombre ha tenido la necesidad de contar lo que la naturaleza le ofrecía desde miles de años atrás, frutos, animales, etc. Es por eso que los números, que inicialmente se crearon para representar las cantidades de alimentos que la naturaleza hacía, le llamaron números naturales. Entonces, ya podemos señalar que los números naturales son aquellos que permiten contar los elementos de un conjunto. Se trata del primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos para contar objetos. A estos primeros números que han sido utilizados desde más de 4.000 años y en la actualidad les llamamos números naturales. Todo lo que existe en la naturaleza puede ser representado por un signo que indica o nos dice la cantidad de aquello. Por eso que los números naturales se inician con el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así consecutivamente, hasta el número más grande que te puedas imaginar, porque son la cantidad de algo que podríamos encontrar o que existe en la naturaleza. Seguramente te habrás preguntado ¿qué ocurre con el 0? ¿Por qué no fue nombrado? Hoy en día entendemos que los números naturales representan las cantidades de cualquier cosa que la naturaleza produce o crea, pero también de aquellos que los seres humanos creamos o producimos, como por ejemplo zapatillas, autos o juguetes. Pero lo que nunca podremos encontrar es 0 árboles, 0 zapatillas, 0 zanahorias, porque ni la naturaleza ni el hombre producen o creen esas cantidades y es por eso mismo que no lo vemos.
Con esto quiero decir que para muchas personas el 0 no es un número natural, pero también hay muchas personas que sí consideran al 0 como número natural. Bien, ahora sí comencemos con las actividades. Volvamos a la pregunta. ¿Sabes lo que es un número natural? Por supuesto que ahora lo sabemos. Igual reforzaremos diciendo que corresponde a los números que utilizamos para contar, ordenar y comparar cantidades de objetos, personas o animales. Por ejemplo, en el campo de Luis hay 7 caballos y 3 chanchos. Hoy vamos a ordenar números naturales. A continuación, pinta en cada ejercicio el mayor de los siguientes números. Se presentan 3 filas de números. La fila A, compuesta por números de una cifra, la fila B, compuesta por números de 2 cifras, y la fila C, compuesta por números de 3 cifras. En cada una de estas filas buscarás al mayor de los números y los pintarás. ¿Ya? Recuerda que puedes representar las cantidades con material concreto para ayudar. También podemos comparar las cifras sabiendo que, por ejemplo, en los números de 2 cifras podemos comenzar comparando las decenas. El número que tenga la decena más grande será el número mayor. En el caso de la fila C, donde encontramos números de 3 cifras, para comparar debemos comenzar comparando las centenas. Si son iguales, debemos comparar las decenas, y si las decenas son iguales, debemos comparar las unidades. En este caso, tenemos el 501 y el 502 presentan la misma centena. Por lo tanto, vamos a comparar luego las decenas. Y aquí podemos ver que ya se hace la diferencia. El número que sea mayor, yo lo voy a pintar. Ahora, en las filas de abajo, vamos a hacer lo contrario. Si arriba pintamos el número mayor, ahora vamos a pintar el número menor. También presentamos aquí 3 filas de números. La fila A y la fila B corresponden a números de 2 cifras y en la fila C nuevamente se presentan números de 3 cifras. Acá entonces vas a pintar el menor de los números. Ahora vamos a ordenar números de menor a mayor. En este caso nos encontramos con 2 series de números. La primera serie tenemos al 23, el 56, 36, 67, 98 y el 78, las cuales deben ser registradas en los casilleros que se encuentran abajo. Recuerden que para comparar y ordenar números de 2 cifras, vamos a comenzar comparando la cifra de las decenas. En este caso, las decenas todas son diferentes. Por lo tanto, en el primer casillero voy a registrar aquella cifra que tenga la decena más baja. En la segunda serie nos encontramos con números de 3 cifras. ¿Ya? Nos encontramos al 367, el 234, 895, el 213, 893 y el 352. Como me pide que registre el orden de menor a mayor, yo me voy a fijar en aquellas cifras que presentan la centena más baja, que en este caso tenemos al 234 y el 213. Como ambas presentan al 2 como centena, entonces ahora voy a comparar la cifra de las decenas. Y como pueden ver, acá ya se hace la diferencia. Ya sé cuál es mayor que el otro. Por lo tanto, el que sea menor va a ser registrado en el primer casillero. ¿Ya? Más abajo encontramos 2 series más, pero ahora las tenemos que ordenar de mayor a menor. En la primera serie encontramos al 54, 89, 45, 23, 34
y 29. Todos números de 2 cifras, ¿ya? Por lo tanto, voy a comparar la cifra de las decenas para determinar cuál es el mayor de los números, ¿ya? Más abajo encontramos una mezcla de números de 2 y 3 cifras. Por lo tanto, sabemos que cuando comparamos cifras de 2, números de 2 y 3 cifras, me es más fácil comparar y decir cuál es mayor o cuál es menor. En este caso, si me está pidiendo que registre de mayor a menor, tengo 3 números con 3 cifras. Por lo tanto, yo sé que los 3 primeros casilleros van a ser utilizados por estos números. Ahora, todos ellos presentan el 3 en la centena. Por lo tanto, voy a compararlos luego en las decenas. Si las decenas llegan a ser iguales, los comparo finalmente en las unidades, ¿ya? Voy a registrar entonces en el primer casillero al mayor de todos estos números. Y así voy a continuar con el resto de los números. Bien, hasta aquí llega la primera sesión. No olvides que cuando regresemos a clases, este cuadernillo será revisado. Recuerda también que tus papás te pueden guiar y acompañar en la realización de tus actividades. Nos vemos en el próximo video. Y algo muy importante, a cuidarse. Chao, que estén bien.